Hola a todos, soy Mariana Vendersky y vamos a hablar en esta oportunidad de examen físico de pacientes en coma. Como ustedes saben, el deterioro del estado de conciencia es uno de los problemas clínicos más difíciles y dramáticos, y tanto el estupor como el coma y todos los estados anteriores a ello implican que está fallando el sistema nervioso central. Sería el equivalente, por ejemplo, a la insuficiencia renal y el riñón. Cuanto más tiempo dura esta disfunción, menor es el margen entre la recuperación y una secuela neurológica definitiva. Entonces el tiempo es limitado para la acción, así que tampoco tenemos tanto tiempo para revisarlo, pero vamos a ver ahora cómo hacer un examen neurológico rápido de un paciente en coma y cómo empezar a pensar topografías de lesión y etiologías de lesión. Bueno, como ustedes saben, para mantener a un paciente alerta, vigil, necesitamos dos componentes de la conciencia, que son el contenido y la reactividad. El contenido de la conciencia va a estar básicamente en la corteza cerebral, así que cualquier cosa que impida el funcionamiento de ambos hemisferios, o sea, la corteza cerebral en su conjunto, va a deteriorar el contenido de conciencia. Obvio que estamos hablando de casos agudos, ¿no? En alguien que, por ejemplo, tiene Alzheimer y que también tiene deteriorado el funcionamiento cortical, pero eso sería otro tema, ¿no? Estamos hablando de un deterioro de conciencia agudo. Entonces, contenido cortical bilateral y la reactividad, las estructuras responsables de la reactividad, o sea, de mantener el ritmo sueño-vigilia, abrir y cerrar los ojos, despertarse, están en el sistema activador reticular ascendente, que se encuentra en esta parte pintada con verde: diencéfalo, mesencéfalo y porción superior de la protuberancia. Muy bien. ¿Qué puede causar el coma? Entonces, podemos tener causas estructurales que comprometan esto que dijimos, o sea, o ambos hemisferios, o el SARA, el diencéfalo, la parte superior del mesencéfalo, la protuberancia. Estructural, lo que a ustedes se les ocurra, desde accidentes cerebrovasculares, tumores, etcétera. Y en forma difusa, causas tóxicas y metabólicas. Entonces, para revisar un paciente en coma vamos a seguir tres pasos. Primero vamos a evaluar la profundidad del deterioro del estado de conciencia. Para eso vamos a usar una escala que se llama escala de Glasgow. Luego vamos a evaluar la función del tronco encefálico. Y por último vamos a buscar signos focales. Entonces, en nuestro primer paso, que es la escala de Glasgow, es una escala que probablemente muchos conozcan, que se trata de sumar las distintas respuestas oculares, verbales y motoras. Entonces, respuestas oculares, ¿no? Si la apertura ocular es espontánea, le vamos a poner un número 4. Si abre los ojos a la orden verbal, un número 3. Solo al dolor, un 2. Y si no abre los ojos, un 1. Después, ¿qué pasa con la respuesta verbal? Si habla en forma orientada, ¿no? Orientada auto y alopsíquicamente en tiempo y espacio, le ponemos un 5. Si está confuso, por ejemplo, está desorientado, no sabe quién es ni dónde está, un 4. Si dice palabras que se entienden pero no son inapropiadas, un 3. Si solamente emite sonidos incomprensibles, gruñidos y cosas por el estilo, un 2. Y si no emite ningún sonido, un 1. Y la respuesta motora tiene 6 puntos. Si obedece órdenes, le ponemos un 6. Si localiza el dolor, ahora les voy a mostrar dónde estimulamos para ver este tipo de respuesta en alguien que no puede escuchar o que no puede obedecer órdenes. Si retira el dolor, si tiene una flexión inapropiada o una extensión inapropiada, vamos bajando puntos. Y si no tiene ninguna respuesta, ponemos un 1. Entonces, el puntaje máximo en esta escala es de 15, el puntaje mínimo es de 3, y ahí en el medio tenemos puntos intermedios. Esta escala tiene valor pronóstico y por eso es la escala más usada para este caso. Bueno, entonces, depende cómo estemos, vamos a tener distintas definiciones del nivel o el estado de conciencia, ¿no? Que van a fluctuar desde estar alerta, con un Glasgow de 15 en 15, estar obnubilado, confuso, estuporoso o en coma. Estado de alerta es fácil de entender, es el estado del sujeto sano, se despierta completamente normal, o sea, puede ser alguien que está durmiendo, pero yo lo despierto y está bien, ese está bien. Conserva la orientación autopsíquica y alopsíquica. ¿Qué significa nubilación? Bueno, como tener una nube en la cabeza. Es un paciente que va a estar semidormido, que se puede despertar rápido y que puede defenderse del estímulo doloroso, pero que a lo mejor
no obedece órdenes sencillas, el habla se va a limitar a pocas palabras y no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Se va a distraer fácil durante la exploración, las respuestas a la estimulación van a ser lentas, va a estar bradipsíquico y puede tener somnolencia diurna y agitación nocturna. El siguiente paso es la confusión, que es todo lo anterior, pero además es constante la desorientación temporoespacial. También tiene una percepción errónea de los estímulos sensoriales mucho más acentuada, puede tener alucinaciones, en general visuales. Uno ve que los pacientes están buscando, buscando bichos o tratando de cazar algo que ven con la mano. Y puede tener periodos de lucidez y episodios delirantes con alucinaciones complejas, como si fueran sueños, y en general les da mucho miedo estas alucinaciones. Suelen desarrollarse esta confusión o delirium en un periodo corto de tiempo, que puede ser de horas o días. Todos vimos pacientes así. Bueno, el paciente estuporoso está siempre con los ojos cerrados y solamente vamos a obtener algún tipo de respuesta como un gruñido, una palabra incoherente o la ejecución de una orden sencilla mediante estímulos dolorosos y repetidos. Pero cuando dejo de estimularlo vuelve al estado anterior, vuelve a cerrar los ojos y a la nada misma. Y por último, en el coma, la definición es que no tiene que abrir los ojos ante ningún tipo de estímulo, ya sea verbal o estímulo doloroso, no importa lo que hagamos, no abre los ojos. Ese es el grado más profundo de disminución de los dos componentes de la conciencia, contenido y reactividad. Hay algunos estados que pueden confundirse con el coma. Por ejemplo, los estados de mínima conciencia es el paciente que quizás estuvo en coma y empieza a recuperar algunas islitas, pensemos, como de conciencia, y entonces no es por definición un coma. Uno quizás a veces de que necesitamos algún estudio complementario para darnos cuenta, pero por ejemplo son esos pacientes que cuentan que los familiares les hablan al lado de la cama y tienen alguna respuesta autonómica como taquicardia o lloran, ¿sí? En algún punto están teniendo alguna conciencia. Luego está lo que no hay que olvidar nunca, este síndrome de enclaustramiento o locked-in, que es un daño, digamos, de la vía piramidal muy arriba de todo, en la unión entre el tronco y el cerebro, ¿no? De los pedúnculos cerebrales, y entonces estos pacientes escuchan perfectamente todo, lo que no pueden es responder de ninguna manera. A veces sí conservan los oculomotores y es una manera de comunicarse mediante parpadeos, por ejemplo, cuántas veces parpadea, por sí, por no. Bueno, y otro estado que puede confundirse con el coma, pero no es la muerte cerebral, que ahora vamos a hablar en un rato. También hay un estado que se llama mutismo akinético, que en realidad, bueno, puede ser por una lesión frontal que agarre también la parte anterior del cíngulo, o puede ser un problema psiquiátrico, ¿no? Casi sería lo mismo, porque el frontal, veremos en otra clase, tiene que ver justamente con la iniciativa, con querer hacer cosas, pero son pacientes que parecen no responder, pero en realidad no es que no puedan, es que no quieren, que no tienen la iniciativa para hacerlo. Lo mismo la catatonía, ¿no? La diferencia con la catatonía es que se quedan en la posición que vos le ponés. Agarrás el brazo, se lo levantás y queda levantado y no tienen iniciativa para bajarlo. Otra cosa que puede ocurrir es el estado vegetativo persistente. O sea, ninguna persona está eternamente en coma. En algún momento muere o pasa a este estado que se llama estado vegetativo persistente. ¿Qué significa? Son pacientes que están completamente inconscientes, pero tienen ritmo sueño-vigilia. Quizás tienen algún grado de apertura ocular y hacen ciclos de sueño y vigilia. Incluso algunos de estos pacientes pueden tener algunas expresiones faciales o movimientos, pero que no tienen mucho sentido, ¿sí? Mucha gente piensa que están haciendo algo, pero todavía no. Muy bien, dicho esto, seguimos. Vamos a evaluar la función del tronco encefálico. Bueno, recuerdan que en el tronco encefálico nosotros teníamos varios núcleos de pares craneales, los oculomotores tercero y cuarto a la altura del mesencéfalo, la parte motora del trigémino en protuberancia, el 6 y el 7 también en la protuberancia, y en el bulbo teníamos 9, 10, 11 y 12, en la unión bulbo-medular el 8. Acá falta un palito. Entonces, evaluando las funciones de estos pares y de los reflejos que los involucran, podemos evaluar la función también del tronco. ¿Cómo la vamos a evaluar? Entonces vamos a buscar respuestas pupilares, el reflejo corneano, los movimientos oculares extrínsecos, vamos a ver la simetría facial
el reflejo nauseoso y tos, y también los signos vitales. ¿Se acuerdan que también en el bulbo tenemos el centro de control cardiovascular y respiratorio? Bueno, para hacer el examen ocular hay que ser bastante prolijo, ¿sí? No adivinar el tamaño de la pupila, registrarlo en milímetros. Ustedes habrán visto una herramienta que es como una tarjetita que tiene distintos dibujitos de pupilas y cuánto mide cada uno para poder comparar y decir, bueno, mide tantos milímetros, para ser bien objetivo. Por supuesto van a controlar el reflejo pupilar de luz, tienen que fijarse todo el ojo en conjunto, ver si hay ptosis, si tiene parpadeo espontáneo, si tiene reflejo corneano. Van a ver cómo están los ojos alineados, si se mueven de alguna manera, si tiene algún nistagmus, si tiene algún movimiento extraño, si los ojos están desalineados, si tiene una mirada desconjugada o si tiene una postura tónica hacia un lado. Bueno, luego veremos los reflejos vestibuloculares. Hay que buscar con el oftalmoscopio si tiene edema de papila, si tiene pulso. Siempre que van a examinar esto hay que sacar las lentes de contacto para preservar las córneas. De la misma manera, pensando que estos pacientes quizás algunos terminen siendo donantes, eh, cuando van a hacer el reflejo corneano también, pues, no es necesario meterle un dedo en la córnea, se puede estimular las pestañas y sale el reflejo corneano igual. Y bueno, eventualmente se puede administrar naloxona si nosotros estamos pensando que es algo medicamentoso. Y nunca jamás poner gotitas para dilatar la pupila, porque nos puede confundir a nosotros y a quien lo examine después. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Supongamos, tenemos estas pupilas intermedias, ¿sí? En mirada primaria, les ponemos la luz y vemos que se contrae. Bueno, fundamental eso. Si vemos pupilas que son reactivas, ese es un coma que probablemente sea tóxico metabólico o podría llegar a ser diencefálico. ¿Sí? Ya vamos orientando solamente con el examen pupilar. Bueno, veamos si no esta otra posibilidad. Tenemos las dos pupilas midriáticas, ¿sí? Y arreactivas. Esto va a ser pretectal, porque recuerdan que en los tubérculos cuadrigéminos, el colículo superior, llegaban los reflejos visuales, fotomotores, cualquier reflejo visual. ¿Sí? Entonces tenemos una lesión a ese nivel, las pupilas no van a responder a nada. Muy bien. Ahora tenemos así, parecido pero solo de un lado. En ese caso vamos a pensar en un tercer par, en una lesión del tercer par craneal, que también va a estar a nivel mesencefálico. Y por ejemplo, yo ilumino y me fijo qué pasa, ¿sí? Bueno, ahí está el núcleo de tercer par, tengo que ver qué pasa, ¿no? Ahora les voy a mostrar, pero en teoría este no tiene cómo responder a la luz, pero si yo ilumino esta se puede contraer, ¿sí? Porque no es que no tenga un problema en la rama aferente, sino que en este caso es la rama eferente del reflejo. En cambio, esta pupila que responde al estímulo directo, cuando estimulamos, esta no tiene reflejo consensual. Muy bien. Puedo tener esta otra posibilidad que son pupilas puntiformes, milimétricas, y eso se ve en lesiones pontinas. Bueno, vamos a repasar entonces un poco esto que decíamos recién de la contracción pupilar, cómo es este reflejo. La información de que hay luz o no hay luz, va a llegar a través del nervio óptico, pero esas son fibras que van a ir hacia el colículo superior. Fíjense que se comunica con el del otro lado y por eso tenemos un reflejo consensual, y de ahí, del colículo superior, va a la sustancia gris periacueductal, donde está el núcleo del tercer par, sale por el tercer par, bueno, va al ganglio ciliar y de ahí a los músculos del iris. Entonces, fíjense, acá tenemos dos pupilas intermedias, ¿sí? Acá ilumino esta para ver qué pasa en el caso de la respuesta 1, ¿no? No tengo referencia, no tengo vista. Si ilumino este ojo, no va a pasar nada, no llega luz a este ojo, no se puede contraer. En cambio, si ilumino este otro ojo, esta se puede contraer porque el problema no está acá, que sería la eferencia, sino que está en la llegada de la luz al ojo. En el caso 2, supónganse que tengo una lesión de tercer par, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Vamos a partir de una pupila midriática, seguramente con el ojo desviado hacia abajo y afuera. Cuando ilumino, fíjense, esta pupila no se mueve, pero esta sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo iluminé este ojo y por esto pasó perfectamente
y pudo contraer por el reflejo consensual la pupila contralateral. Para la dilatación pupilar, recuerdan que es una vía larga que va a involucrar el mesencéfalo, va a bajar por todo el tronco hasta la columna cervical. Después tenemos la cadena simpática paravertebral con el ganglio estrellado, de ahí va a salir por un plexo pericarotidio, nuevamente por B1 y demás, va a llegar a contraer luego por ramas postganglionares el músculo radiado del iris para la dilatación pupilar. Entonces también pueden tener distintas combinaciones de simpático y parasimpático según donde esté la lesión en el tronco. Bueno, el reflejo corneano era otro que teníamos que evaluar. Este reflejo tiene la rama aferente, que es lo que da la sensibilidad de la córnea, los párpados, las pestañas, va a ir por la primera rama del trigémino, que es B1. De allí vamos a pasar al núcleo sensitivo acá, del trigémino, que es el espinal, es el que está en el bulbo espinal, a nivel bulbo espinal, y va a salir para el núcleo del séptimo par, que está arriba en la protuberancia, y va a cerrar ese mismo ojo con el séptimo par ipsilateral. Pero también tenemos un consensual que se cruza al del otro lado y va a cerrar también el otro ojo con el séptimo contralateral. Entonces, cuando yo hago un reflejo corneano, estoy evaluando toda esta zona, de un lado, del otro, y puedo evaluar también 5 y 7. Este reflejo también hay una manera electrofisiológica de hacerla que se llama blink reflex. Bueno, el siguiente reflejo de tronco que vamos a ver son los reflejos oculocefálicos. Para hacer los reflejos oculocefálicos, lo que hago es girar la cabeza y verificar el movimiento de los ojos. Probablemente un paciente está con los ojos cerrados, tengo que levantarle los párpados de alguna manera, ¿no? En este caso vemos lo que ocurre normalmente. Uno gira la cabeza y los ojos van a girar al lado contralateral, para un lado, para abajo, para arriba y para abajo. Para los óculos vestibulares voy a irrigar. Estos dibujitos están sacados del libro de Plum y Posner. Voy a irrigar el conducto auditivo externo. Previamente miren con el oftalmoscopio, con el otoscopio, que no esté roto el tímpano y demás. Y ponemos la cabeza a 30 grados y irrigamos. ¿Sí? Plum y Posner te dicen agua fría y agua caliente, agua tibia. En general podemos poner agua a 30 grados y también está bien. Entonces lo que vas a ver es, por ejemplo, en el caso del agua fría, es que va a mirar el agua, ¿ven? O va a mirar para abajo si irrigamos bilateralmente, y en el caso del agua tibia va a ser al revés, se va a escapar del agua. ¿Qué es lo que no tendría que pasar? Que los ojos queden fijos y no respondan. En ese caso decimos que no tiene óculos vestibulares. Y luego vamos a encontrar distintas combinaciones según dónde esté el problema en el tronco. ¿Cómo ocurre esto? Tanto los óculos cefálicos como los óculos vestibulares dependen de este reflejo que se llama vestíbulo ocular. Que, por ejemplo, para mirar yo hacia este lado, voy a activar estos dos músculos que están en rojo, ¿no? Que sería el recto interno de este lado, el recto medial, y el recto lateral de este lado. Y voy a tener que inhibir el recto medial de este lado y el recto lateral de este lado. Bueno, a este recto lateral lo inerva el sexto par. Y a este recto medial lo inerva el tercer par del lado contralateral. Para comunicarse entre ambos se comunican por esta fibrita que se llama fascículo longitudinal medial. El sexto par, en realidad la formación reticular que está alrededor del sexto par, que es el centro de la mirada lateral, recibe fibras del octavo par, ¿sí? Que vienen aferencias de los conductos semicirculares, de un lado y del otro, ¿no? Esto va pasando para inhibir un lado y excitar el otro. Entonces, conductos semicirculares que van a dar la sensación de del movimiento de la cabeza, también los núcleos, tanto los núcleos vestibulares, bueno, también como el cerebro, van a recibir aferencias de los propios sectores del cuello. Entonces, también cómo está puesta la cabeza va a tener una influencia en todo esto. Y de esta manera, entonces, es lo que estamos viendo con tanto el reflejo vestíbulo ocular como los reflejos oculocefálicos. ¿Qué pasa cuando yo estimulo el laberinto con el agua o muevo la cabeza, por lo mismo que decíamos, por los propioceptores del cuello y por la estimulación del laberinto, con toda esta vía? Si funciona o no funciona. Acuérdense que este está en el mesencéfalo, esto está en la protuberancia y este está en la unión bulbo protuberancial.
Otro reflejo que podemos ver es el reflejo nauseoso. Ya estamos bajando el nivel en el tronco. El reflejo nauseoso tiene su rama aferente por el 9, ¿no? El núcleo está en el bulbo y su rama eferente sale por el 10. En un paciente en coma que probablemente esté intubado, nosotros lo podemos obtener, es equivalente al reflejo de la tos, eh, movilizando el tubo, ¿no? Viendo qué pasa. En general los pacientes hacen como una náusea o una tos cuando le toquetean el tubo. También uno podría ver, es más difícil si ya el paciente está en ARM, etcétera, pero en pacientes en coma algunos patrones respiratorios, si tenemos oportunidad de verlos, eh, dan alguna pista de qué es lo que puede estar pasando. Por ejemplo, tenemos este patrón que es como si hicieran usos, ¿no? Empieza hipoventilando cada vez más grande, más grande, más grande, y después un periodo como de apnea, y después otra vez. Ese patrón periódico se llama patrón de Cheyne-Stokes y se puede ver en encefalopatías tóxico-metabólicas o en alguna lesión hemisférica bilateral. Después tenemos otro patrón que es la hiperventilación neurógena central, ¿no? Que está todo el tiempo jadeando, hiperventilando, más de 25 veces por minuto, y eso puede estar en mesencéfalo o en puente alto. Y después tenemos este último patrón, vamos bajando, ven, fíjense, de hemisferio mesencéfalo pontino a esta respiración apnéusica, donde va a ser pausas muy largas entre respiración y respiración hasta que al final quizás no tengan ninguna respiración. Y en ese caso el problema está en protuberancia o bulbo. Bueno, ya vimos entonces qué tan profundo estaba el coma, evaluamos cómo estaba funcionando el tronco encefálico, nos quedaría buscar signos focales para ver, para terminar de cerrar un poco en la cabeza qué puede ser lo que está pasando, ¿no? Si es algo estructural o si es algo tóxico metabólico. Recuerden de todas maneras que muchas encefalopatías tóxicas o metabólicas o infecciosas simulan a veces cosas focales y que cuando se mejora lo metabólico eh, revierte, pero lo que nunca van a tener es alguna alteración pupilar. Bueno, ¿cómo hacemos para buscar respuestas motoras en un paciente así? Hay distintas maniobras. En general uno trata de buscar estímulos axiales y estímulos apendiculares. ¿Por qué? Porque no sabe si tiene una neuropatía o si tiene déficit sensitivo y entonces estimular distintas cosas. Por ejemplo, estímulo axial puede ser presionar el agujero supraorbitario, hacer presión sobre el esternón o hacer la maniobra de Foix, ¿no? Que es apretar atrás digamos, de las mastoides o donde está el macetero, apretar fuerte y fijarse qué pasa con la cara, eso duele. Y también para maniobras axiales, para respuestas axiales, apretar el pulpejo de una uña, fíjense con una lapicera, tanto en la mano como en el pie, y ver qué pasa. Si el paciente trata de sacar la mano, tu mano, con su mano, si localiza el dolor, eso sería que localice, que trate de sacarte la mano a vos, o si retira por lo menos, o si hace alguna respuesta inapropiada, como esta, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir, lo estimulo y siempre es la misma mano la que responde. Esta mano no hace nada y este pie tampoco. Bueno, uno puede decir, todo este lado está con una hemiparesia. Incluso de este lado podría tener movimientos espontáneos. Podría estimularlo, tanto axial como apendicular, y ver qué hace esta postura, que se llama decorticación o flexión inadecuada, es el término correcto. Fíjense, extiende las dos piernas y flexiona los dos brazos. Eso es mesencéfalo alto. ¿Sí? Y si a medida que vamos bajando, más protuberancia y demás, vamos a encontrar esta respuesta de descerebración o extensión inadecuada, que es que extiende los dos miembros inferiores igual que este, pero fíjense los brazos se hiperextienden y se pronan y los brazos y los puños se cierran. Bueno, en resumen entonces, con todos estos reflejos que vimos, más los signos para buscar signos focales, podemos ir evaluando distintas partes del tronco, distintas vías largas y tratar de pensar dónde puede estar la lesión en mi paciente en coma. Entonces, por ejemplo, maniobra de Foix para el séptimo par, corneano, bueno, ven esto no, el hisopo en la córnea es un poco salvaje, preferible estimularle un poco las pestañas para cuidar esa córnea. Reflejo corneano, reflejo nauseoso, fotomotor, como vimos todo lo de la motilidad ocular, los óculos cefálicos y óculos vestibulares. Con eso me doy una idea de qué es lo que está pasando. Si yo encuentro que en el tronco todas las respuestas que evalué me funcionaban mal, o por lo menos la parte bulbo protuberancial funcionaba mal,
Esto habla de que el tronco está muy dañado y hace el diagnóstico de muerte cerebral. La definición es el cese irreversible, y esto va con rojo porque no vale que sea algo transitorio, lógicamente, de todas las funciones de todo el encéfalo, tanto los hemisferios como el tronco, producido por un paro, por una lesión, por lo que ustedes quieran. Entonces los criterios de muerte cerebral incluyen coma, lo que estuvimos viendo recién, apnea y ausencia de reflejos de tronco, que es lo que acabamos de aprender a tomar recién. Acá tienen, por ejemplo, entonces el paciente está en coma, no responde a nada, le pide que abra los ojos, no pasa nada, se fija si respira. En la práctica esto no se hace así, sino que se setea el respirador para que retenga un poco de dióxido de carbono y estimule al máximo el centro respiratorio, se desconecta y se ve qué pasa, si hace una respiración o no. Se llama prueba de apnea. Bueno, acá tienen las pruebas oculovestibulares y oculocefálicas, las pupilas en un paciente de muerte cerebral dilatadas, no responden, no hay reflejo corneano y bueno, les dejo acá alguna bibliografía para leer interesante. El libro madre de todos los libros de coma es el de Plum y Posner. También para toda la parte o la explicación fisiológica, quizás está bueno si tienen o tienen acceso para leer el Candel. En el capítulo 52 habla de todas las estructuras que mantienen la conciencia y también de todo esto que estuvimos viendo, los patrones respiratorios, los patrones motores y demás. Bueno, las ilustraciones las hice con esta plataforma y espero que les haya servido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.